Buenos días, compañeros y profesora. Nosotros somos el subgrupo de trabajo número 4 y hoy vamos a hablarles sobre la rugosidad y la fricción superficial. Mi nombre es Héctor Daniel Mejores Vega e iniciaré hablándoles sobre la rugosidad. Siguiente, por favor. La rugosidad es una propiedad física presente en todas las superficies que, sin importar el acabado que esta posea, tendrá irregularidades que, dependiendo de su magnitud, generará un grado de rugosidad específico. En los pavimentos la rugosidad se presenta debido a diferentes causas, pero principalmente por los métodos constructivos y por las cargas generadas por el tránsito. Yang Huang establece que, aunque las mediciones físicas utilizadas para calcular el PSI incluyen datos de deterioro de root bed, cracking y patching, es el perfil longitudinal o la rugosidad quien proporciona la principal variable de deterioro. Siguiente. Existen diferentes métodos para cuantificar la rugosidad. Yang Huang menciona que pueden ser directos o indirectos. Dentro de los directos existen dos clases principales, en donde la primera se trata de aquellos estudios longitudinales tradicionales por barra o por nivel, es decir, por equipos topográficos, mientras que la segunda clase incluyen perfilómetros como tipo CLOW, perfilómetro de dinámica de superficie, el sciómetro y el product. Además, los métodos de clasificación de calificación indirecta, dentro de ellos se encuentra el Maitri-Demeter, el cual se clasifica como clase 3. Este es el más usado en Estados Unidos y mide el movimiento relativo en pulgadas por milla entre el cuerpo del automóvil y el centro del eje trasero. Siguiente, por favor. Por otro lado, Pereira menciona una diferente categorización enumerada del 1 al 4, en donde clase 1 hace referencia a perfiles de alta precisión como el levantamiento topográfico ya mencionado anteriormente, o el diste, que es el perteneciente a la segunda imagen de la parte superior, que consiste en un acelerómetro montado en una estructura pequeña que se puede trasladar y por medio de un pequeño procesador se graban y procesan estadísticamente los datos para obtener la rugosidad. La clase 2 habla de otros métodos perfilométricos como el perfilómetro inercial, que es la última imagen de la parte superior. Se trata de un vehículo en movimiento del cual tiene un péndulo que por medio de la inercia dibuja una gráfica que consta que expresa las deformaciones verticales sufridas en el pavimento. La clase 3 habla de las estimaciones mediante las correlaciones, como el perfilógrafo californiano, que es el segundo de la imagen inferior. Y ahí se observa un marco metálico de 5.62 metros, soportado por dos ruedas de sus extremos y una rueda central. Esta rueda central es la que mide la deformación y también incluye un procesador el cual estadísticamente arroja un valor de la rugosidad. El índice de rugosidad IRI lo definen los tres autores básicamente como un sistema que funciona por un modelo matemático que interpreta el comportamiento de un vehículo según el perfil longitudinal de un pavimento. El sistema permite que diferentes equipos de medición puedan brindar los mismos valores por medio de correlaciones y calibraciones. ¿Eso qué quiere decir? Que para todos los instrumentos utilizados, todos los instrumentos utilizados y mencionados anteriormente, lo que van a arrojar es este índice internacional de rugosidad. Hola a todos, mi nombre es Andy Moreno y les voy a presentar lo referente al número de calidad y la relación entre PSI y el IRI. Como mencionaba mi compañero anteriormente, la rugosidad es un parámetro que permite medir el deterioro que tiene una vía. Esto a su vez permite conocer la calidad que ésta tiene. Es por eso que antes, cuando no era posible hacer las mediciones de rugosidad, se utilizaban diferentes métodos, los cuales menciono en el recuadro, en la parte superior, en la parte azul, y en la parte superior izquierda mencionamos el de MPR. Este MPR era una evaluación que realizaban diferentes usuarios mientras transitaban por una vía, y al final de esta evaluación, ellos tenían el criterio de decir si este pavimento necesitaba o no repararse. El otro, que se encuentra en la parte superior derecha, es el PSR, el cual mide la percepción de confort al manejar y se mide de 0 a 5, siendo 0 muy malo y 5 muy bueno. Ya con la posibilidad de realizar mediciones encontramos el número de calidad, que se encuentra en la parte izquierda inferior, y este es Reading Number. Fue desarrollado en 1985
y principalmente es la relación entre rugosidad y serviciabilidad del pavimento. Esta ecuación que encontramos aquí se encuentra en función de PI, el cual es un índice de perfil, que es el parámetro que contiene las medidas realizadas por el perfilógrafo. Este índice de perfil se realiza más que todo para pavimentos nuevos. ¿Por qué encontramos en la parte inferior izquierda el PSI? El PSI también contiene datos de medición realizados con perfilógrafos que se encuentran en la varianza, que es el SB. Además de esto, se encuentran variables como C y como P, que tienen que ver con superficie agrietada por su parte C, y P como un área parchada, lo que indica que esto es para pavimentos que llevan un tiempo de servicio determinado. ¿Por qué se coloca acá y por qué se mencionan? Porque ambos tienen mucho que ver debido a su serviciabilidad y además porque ambos se miden de 0 a 5, de la misma manera siendo 0 muy malo y 5 muy bueno. Ahora voy a hablar sobre la relación entre PSI y el IRI. En Estados Unidos se trató de determinar la relación que estos tenían, o bueno, las diferencias específicamente, y determinaron que no son realmente considerables, por lo que se desarrollaron modelos para encontrar la relación en estos dos, generando primero correlaciones entre la varianza y el PSI y correlaciones entre la varianza y el IRI. Finalmente, llegaron a las ecuaciones que podemos ver en pantalla, que son PSIs para pavimento flexible y para pavimento rígido. Estos se encuentran en función de X, y X a su vez con la parte inferior se menciona, tiene que ver con la varianza, y la varianza a su vez tiene que ver con la medición del IRI. Buenos días, mi nombre es Dudas Montaño y yo les hablaré sobre la fricción superficial o surface friction, el número de derrape, su definición y además de esto algunos factores que inciden en el derrape como tal. Entonces, en primer lugar, Jean Juan nos dice que es un parámetro de suma importancia para la seguridad vial en carreteras. Según la FHW en 1980 era un parámetro que se debía vigilar en el pavimento ante eventos detonantes. Es una cualidad no perceptible fácilmente para el conductor y es causante de gran cantidad de accidentes si no es controlada de manera adecuada. Entonces Jean Juan nos indica algunos factores de fricción en el derrape y nos indica en el derrape es el momento en que se genera este y menciona 4 elementos principales. En cuanto al conductor, es la habilidad del mismo en el momento en que se genera el derrape, el control que éste debe tener sobre el vehículo. En cuanto al vehículo propiamente, se habla de la velocidad de transcurso, que va directamente ligada con el conductor, y la condición del sistema de frenado. En cuanto a la carretera, se habla del diseño geométrico, en cuanto a su control y la comodidad de la misma. Y en cuanto al clima, se puede hablar en primer lugar de que pues una alta humedad en el pavimento y un grosor de la película de agua a causa de las lluvias. Entre mayor sea el grosor, se puede generar algo que se llama el hidroplaneo. Continuando con esto, entonces se tienen algunas condiciones detonantes en la superficie como tal del pavimento, según Jean Juan, como la exudación del asfalto. De breve manera, la exudación del asfalto nos habla sobre un afloramiento del asfalto sobre el pavimento, la cual nos puede producir pérdida de adherencia y pérdida de fricción entre el neumático en contacto con el pavimento. Microtextura nos habla ya sobre las condiciones de los agregados pétreos y si estas son lisas. Y la macrotextura ya nos habla directamente sobre la estructura del pavimento y Jean Juan indicaba que esta puede proporcionar una pérdida en la capacidad de drenaje del pavimento. En cuanto al rubro abollamiento, va directamente con la acumulación de agua en algunas partes del pavimento. Y la pendiente transversal inadecuada vinculada también al factor anteriormente mencionado porque estos pueden producir hidroplaneo. Una vez dicho esto, Jean Juan nos define el número del derrape o skid number. Entonces, en primer lugar, para el cálculo del SN, él nos dice que se debe calcular o tener la fuerza de fricción aplicada sobre el neumático, que aplica el neumático sobre el pavimento. Entonces, él nos dice que se define como F igual a mu por W, donde F es la fuerza de tracción aplicada por el neumático, generalmente se obtiene en un ensayo que se hablará más adelante, el mu, que es el coeficiente de fricción, y la W, que es la carga vertical dinámica del neumático. Dicho esto, entonces el coeficiente de fricción se podría despejar de la ecuación anterior y este multiplicado por 100 nos daría como resultado el SN. Okay. Hola a todos, mi nombre es Víctor Manotas y voy a continuar hablando sobre las maneras directas para poder medir el grado de fricción y a su vez las relaciones que tiene esta con la textura de la superficie como tal. Bueno, en el libro citan dos normas importantes que son dos métodos para poder hallar el grado de fricción con dos remolques como se dan cuenta. El primero es el de ACTM 274, que es el método de prueba estándar para el grado de fricción de superficie de pavimento.
rectas con neumáticos a gran escala. Y el segundo es el de ACTM 670, el cual es un método que puede dar valores un poco más grandes porque es que este tiene en cuenta la distancia de frenada. Como puedes ver, pues la fórmula del segundo es igual que el valor de la constante de fricción es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g por s, como acá. Ahora vamos a hablar de la relación entre la textura de la superficie con el número de deslizamiento. El Instituto Mexicano de Transporte nos habla que hay una importancia en la macroestructura para brindar una adecuada resistencia al deslizamiento, ya que tiene una pequeña influencia en el consumo de combustible al aumentar la resistencia al rodamiento, pero también puede compensarse mediante una ligera disminución de la velocidad. Entonces, pues vamos a hablar de tres cosas fundamentales, que es el análisis mecánico de esta teoría, los métodos de medición y las nuevas implementaciones, por ejemplo, de láseres para montar los perfiles de la macroestructura del pavimento. Entonces, el análisis mecánico basado en la macroestructura, lo que nos plantea, viéndolo desde pues, el espaciamiento en tercera dimensión, que el cuerpo convexo determina directamente pues, la velocidad angular de la deformación periódica de los neumáticos. Cuando el espaciado es D y la velocidad de conducción es B, entonces la velocidad angular se puede calcular mediante pues, la ecuación 3 que se puede ver ahí. Y asimismo, pues la energía disipada acumulada causada por la histéresis de la deformación puede ser calculada por la ecuación 4. Entonces, la energía disipada muestra una tendencia creciente a la disminución dependiendo pues de D. Además, pues si existe una disminución del espaciamiento, también se puede mejorar el contacto efectiva para aumentar el componente adhesivo de la fricción. Entonces, la resistencia al deslizamiento del pavimento se mejorará con el espaciamiento de la macrotextura, y esto me permite también identificar que, por ejemplo, en el caso cuando existen días de lluvia, la presión dinámica entre los neumáticos y el pavimento es proporcional al cuadrado de la velocidad de conducción. Entonces, por tanto, conducir a altas velocidades lo que me va a afectar seriamente es la seguridad de conducción. Entonces, la macroestructura lo que hace es proporcionar un canal de drenaje en esos días de lluvia, y esto lo que hace es disminuir la fricción hidrodinámica y mejorar la resistencia al derrape. Esta fricción teórica entre el pavimento y los neumáticos pues se determina mediante la ecuación 5 que se ve así, que se ve ahí. Y lo que me trata de decir esta ecuación es que la resistencia al derrape del pavimento depende principalmente pues, de los parámetros del estado del pavimento, las propiedades de los materiales de los neumáticos y del caucho, y las características de la morfología del pavimento. Entonces, esto lo que explica es que cuando viajan sobre el pavimento mojado, las dos primeras partes de la ecuación, las dos primeras variables, disminuirán obviamente pues, por la película de agua. Si yo desconsidero las dos cosas que tenías en cuenta en el primer planteamiento, pues se optimiza pues, la resistencia al derrape y se plantea pues con la ecuación 6. Aquí pues lo que se puede ver son los métodos de medición. Existen varios métodos, desde los convencionales hasta los nuevos. Estamos hablando del método de fricción dinámica, el método de círculo de arena, que es un método volumétrico, y el método de resistencia al deslizamiento mediante el péndulo, que se hablará más adelante. Ellos tienen normativa colombiana. Estamos hablando que para el círculo de arena es la INVIA 791 del 2013. Igual para el péndulo tenemos la INVIA E792. Y respecto pues la medición de la macroestructura mediante el ensayo de la mancha de arena, la norma ACTM 965 es la que es congruente con la INVIA 791. Ellos tienen unos objetivos, un equipo, y el método es netamente volumétrico. El cálculo pues lo que permite se determina la profundidad media de la textura, de la macrotextura, por el método, utilizando pues la expresión que se ve en la parte abajo de la tabla, en donde interviene el volumen de arena que pues se esparce sobre la superficie y el radio del círculo formado para enrazar la superficie del ensayo. Entonces, vamos a hablar también de la implementación de láseres para medir pues la macroestructura. El Rad Surface Analyzer, ROSAN, fue planteado por el grupo de investigación y tecnología de la Entidad Federal de Carreteras de los Estados Unidos, y lo que muestra básicamente, lo que permite medir es la rugosidad de las carreteras haciendo un perfil longitudinal y transversal a la dirección del trazado. Este programa ha tenido un avance que va desde el ROSAN BP hasta el ROSAN BMP,
y ha permitido, mediante una serie estadística, la página oficial de esta entidad nos muestra, pues, cómo es la estructura típica, pues, de un pavimento de hormigón armado en comparación con un pavimento asfáltico. Entonces, sí existe una variabilidad en la estructura en comparación con el pavimento de hormigón. Existe un posible patrón recurrente, nos mencionan ellos, y esta determinación del perfil se hace correlacionando ciertas cosas, llamada, correlacionando pues la profundidad media del perfil y las partículas con las que yo estoy haciendo el ensayo. Continuando hablando con lo que tiene que ver con las relaciones que existen entre el grado de fricción y la relación de la textura de la superficie, pues en este caso el libro hace notar dos ensayos importantes. Uno es para hallar la textura y el otro es para directamente hallar un valor de lo que tiene que ver con el grado de fricción de la superficie. El método del péndulo británico, de este se obtiene un número que es el BPN, que es el número del péndulo británico, y el otro pues se obtiene para macrotextura la profundidad media de la profundidad media de la textura como tal. Bueno, en esto es importante resaltar las ecuaciones que estos investigaron. La primera que resaltaré será la de Lewis Henry en 1978. Pues en esta incorporan como tal la macrotextura con el skin number sub 0, que es el SN sub 0, y el PNG, que en este entra lo que es la microestructura, que es el porcentaje normalizado del gradiente de la curva SN versus la velocidad. En cuanto a lo que tiene que ver con la siguiente relación, la de Mayer de 1991, pues utilizando la ecuación anterior, pues él graficó varios puntos de los que tienen que ver con el skin number versus 0 versus los valores del BPN como tal. En esto él descubrió que tienden a una tendencia lineal y pues con esto pues descubrió esta fórmula. Hablando ya sobre el mismo, pues él también buscó como tal encontrar entre las texturas, esa relación, donde el PNG, que es el porcentaje normalizado del gradiente de la curva sky number versus velocidad, pues el de ahí graficando los gestos versus la profundidad media de la textura, pues se dio cuenta que estos tienden a una tendencia exponencial, donde él, haciendo regresiones con varios datos, pues llegó al dato de que la fórmula que aparece debajo, pues da datos confiables. Y hablando ya sobre Wamble, tuvo una metodología diferente, pues él lo que intentó fue a la primera fórmula de Lewis Henry, pues hacerle como una optimización o algo que lo hiciera un poco más fácil o ágil. En este caso, pues él lo que hizo fue que trabajó con logaritmos para linealizar como tal la curva, lo que en pocas palabras dio a una recta con pendiente negativa que a su vez, pues en logaritmos definió como una regresión con la cual se pueden calcular también los valores del PNG, la velocidad, el sky number sub 0 y ya sea el sky number a la velocidad. Mi nombre es Brandon Sandoval. A mí me corresponde hablar del ejemplo de cálculo propuesto por el numeral 9.2 de la página 406 del libro de Jan Juan. En este ejercicio se presentan los datos de una prueba de derrape de ruedas bloqueadas a diferentes velocidades en millas por hora, como se muestra en la tabla de la izquierda. El objetivo es determinar el número de derrape inicial y el porcentaje de gradiente normalizado, más conocido como PNG, también estimar el número de péndulo británico y la profundidad media de textura de la superficie del pavimento. Lo primero que se hace, como se puede observar en la parte derecha de una gráfica. Esta gráfica, ¿cómo se hizo? En el eje X se colocaron las velocidades de la tabla y en el eje Y el número de derrape. Cabe resaltar que es una gráfica semilogarítmica, por lo que en el eje Y se pone en escala logarítmica. Lo que se hace es buscar la mejor tendencia que se adopte a estos datos, encontrando así la exponencial con un R cuadrado de 0.991 y una ecuación que miraremos a continuación. La siguiente, por favor. La primera ecuación es la que podemos observar ahí, esa es la de la tendencia de la gráfica. También este estudio mencionaba que era importante calcular el número de derrape para velocidades de 0 y 80 millas por hora, donde nos dieron unos números de derrape para velocidad de 0 de 57.93. Ese es el número de derrape inicial que se quería calcular. Y ya,
Después de esto, se realiza el cálculo del porcentaje de gradiente normalizado con la ecuación 9.34 del libro de Yang Wan. Como se puede observar ahí, el PNG aplicando la ecuación da el 1%. Luego de esto, se realiza el cálculo de BPN, que es el número de péndulo británico, con la ecuación 932 y dando un resultado de 70.32. Y por último, se calcula la profundidad media de textura de la superficie de pavimento, que se calcula con la ecuación 933. Bueno, cabe resaltar que estas ecuaciones, como las explicaba mi compañero Víctor, salieron de una relación que hizo Meyer en 1991 y ya pues nuestro trabajo fue mucho más fácil que solo reemplazar y utilizarlas. Y, bueno, por último no mencioné, pero el MTD, la profundidad media de textura, da de 0.49.